Les voy a mostrar lo que publicó Alicia el día de ayer. Es un video que realmente le habrá costado mucho a la familia. Nosotros hace tiempo venimos siguiendo el caso y creo que hemos sido uno de los únicos canales que ha hablado con todas las partes. Y de hecho creo que fue el único canal que habló absolutamente con todas las partes, inclusive con los Salvatierra. Hablamos con los Salvatierra, hablamos con Omar, hablamos con Osvaldo, hablamos con María, la mujer de Osvaldo, hablamos con Santiago, hablamos con Alicia, hablamos con todos. Por eso estamos muy bien informados sobre este caso y tratamos de dar a conocer todo lo que sabemos para esclarecer y ayudar a que se dejen de decir tantas tonterías que son mentiras. Un video que hicimos hoy para recordar a Paloma y Josué. Hoy se cumple un año, 365 días que las voces de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron silenciadas violentamente. No queremos que hoy sea una fecha más en el calendario, sino que sea el punto de partida para no olvidar, para pedir justicia por ellos y mantener firme nuestra convicción de que podemos lograr justicia, porque el mejor aliado de los culpables es el olvido. Hoy se cumple un año desde que la ausencia se volvió cotidiana, un año desde que la vida de muchas personas quedó marcada para siempre. Hoy no es un día cualquiera, es un día para detenernos, para recordar, para nombrar lo que duele y también lo que no puede callarse. Paloma Gallardo, Josué Salvatierra, dos nombres que no deberían ser solo un recuerdo, ni una fecha en un calendario, ni una causa que se diluye con el paso del tiempo. Eran proyectos, vínculos, sueños, eran risas compartidas, planes a futuro, presencias que dejaron huella, y su ausencia no es solo una pérdida personal, es una herida colectiva. A un año de su partida, el dolor sigue ahí, no se acomoda, no se ordena, no desaparece. Aprende a convivir con el día a día, pero vuelve cada vez que el silencio pesa demasiado. Recordarlos es un acto de amor, pero también es un acto de responsabilidad. Porque cuando una vida se pierde de esta manera, la memoria exige algo más que palabras. Exige verdad, exige respuestas, exige justicia. No se trata de abrir heridas, las heridas nunca se cerraron. Se trata de no aceptar el olvido como destino, de no permitir que el tiempo tape lo que aún no fue esclarecido. A un año, seguimos preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes deben responder? Preguntas legítimas que no buscan venganza, buscan verdad. Buscan que cada paso de la investigación sea claro, transparente y respetuoso. La justicia no es solo un expediente, es una forma de reparación. Es la garantía de que ninguna vida puede ser tratada como descartable. Es la promesa de que el dolor de las familias no será ignorado. A las familias de Paloma y Josué, su lucha es digna, su dolor es legítimo y su pedido de justicia es justo. No están solos. Cada persona que recuerda, que comparte sus nombres, que exige respuestas, está sosteniendo esa búsqueda. Como sociedad tenemos una deuda, la deuda de no mirar hacia otro lado,
de no acostumbrarnos a la injusticia, de no normalizar el silencio institucional. Recordar es también un acto político y humano, es decir, estas vidas importan, es decir, no aceptamos la impunidad, es decir, la verdad no prescribe. Hoy, a un año, la memoria de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra se transforma en una voz colectiva, una voz que no grita pero que no se apaga, una voz que pide claridad, que exige responsabilidad, que reclama justicia, que este homenaje no sea solo una despedida sino un compromiso, con la verdad, con la memoria, con la justicia. Paloma Gallardo, Josué Salvatierra, hoy los recordamos, hoy los nombramos y hoy reafirmamos que su historia no terminó. Verdad, justicia, memoria. Justicia para Paloma, justicia para Josué. No vamos a descansar hasta que el peso de la ley sea tan grande como el dolor de su partida. Un abrazo para los familiares y amigos de las víctimas. Verdad, justicia, memoria. Ustedes se van a preguntar por qué estoy dando vuelta. Estoy dando vuelta porque no quiero que esta gente malintencionada utilice la imagen de Alicia para seguir haciendo lo que están haciendo, que ellos saben muy bien. Así que vamos a poner esto, lo vamos a poner por acá y vamos a poner la palabra de Alicia. Soy Alicia, la mamá de Paloma, y este es un día muy triste para mí y para toda mi familia, porque hoy se cumple un año de la desaparición y trágica muerte de nuestra hija. Es un día movilizante, es un día muy doloroso. No hay dolor más grande para un padre, para una madre, que perder un hijo. No existe un dolor y un duelo más terrible que perder un hijo. A nosotros tristemente nos ha tocado perder a nuestra amada hija en circunstancias horribles de un hecho que aún no ha sido esclarecido. Y digo nuestra amada hija, porque así es, amada, muy amada. Amada, deseada y esperada desde el primer momento en que nos enteramos que ella estaba en mi vientre. Muy amada. A pesar de que muchos quieren inventar y crear una paloma totalmente diferente a la paloma real. Estamos atravesados por este dolor terrible, durísimo, y también sufrimos que se nos revictimice. Sufrimos persecución mediática de personas oscuras, inescrupulosas, llenas de maldad, que hacen que transitar este dolor sea aún más difícil. Le pido a Dios todos los días, como mujer creyente que soy, le pido todos los días que haga justicia. Que haga justicia a Paloma y a Josué. Y no solamente la justicia del cielo, la justicia divina, sino también justicia en esta tierra. Que quienes cometieron esta atrocidad sean alcanzados por la justicia y paguen por su maldad, por haberle arrebatado la vida a dos inocentes, a dos adolescentes inocentes, casi niños, 14 y 16 años. Les arrebataron la vida, les arrebataron sus sueños, les destrozaron sus familias.
Como madre no voy a cansar de pedir justicia. Justicia para Paloma y para Josué. Justicia. Justicia. Tiene que haber justicia. Esto no puede quedar impune. Tiene que haber justicia para ellos. Y en este pedido de justicia me acompaña toda mi familia. Exigimos justicia para Paloma y para Josué. Exigimos verdad en medio de tantas mentiras. Exigimos verdad y justicia. No nos dejen solos, no me dejen sola. Enfrentamos una gran oposición organizada y mediática. Necesitamos apoyo para seguir adelante. Dios me da fuerzas y el amor hacia mi querida hija también me sostiene, me da fuerzas para seguir adelante pidiendo justicia, pidiendo justicia. El dolor de no tenerla lo voy a llevar toda mi vida, pero al menos que tenga justicia aliviaría en parte este dolor tan grande que me toca vivir. Gracias por escucharme. Ustedes no se imaginan el daño que le han causado a esta familia. No se lo imaginan. Yo no puedo creer que después de todas las estupideces que han dicho y de un año que ha pasado, sigan creyendo en fábulas. Yo le he mostrado con pruebas documentales que eran fábulas. Sin embargo, este caso ya no se trata de buscar la verdad, sino de hostigar y perseguir a la familia de Paloma. Se trata de un grupo justamente extremista, irracional, que no se está guiando por las pruebas documentales y por la verdad, que muestra la justicia y muestra las ciencias forenses. Se están guiando por su sesgo, por su extremismo. Actúan justamente como un grupo coercitivo, organizado para perseguir, hostigar a una familia inocente. Esto sucede cuando las doctrinas irracionales están por encima de las ciencias y de la verdad. Yo no te estoy pidiendo que me creas a mí. Créele a la justicia. Créele al fiscal, al juez. No me creas a mí. El juez, el fiscal, todos te dicen lo mismo que te estoy diciendo yo. Quizás no tiene un canal de YouTube, pero te lo están diciendo, viejo. Si tenés gente que te está diciendo que hace un año que iban presos los Gallardo porque habían sido ellos y no fueron presos. Si te están diciendo que allanaron un galpón donde encontraron pruebas fundamentales para que vayan presos y no hay nada. Si te dijeron que el ADN, si te dijeron que la huella plantar, si te dijeron que y nada. No hay nada. Te mintieron, te engañaron. Nosotros desde el primer comienzo fuimos objetivos y neutrales. Te mostramos que había prácticas coercitivas. Te mostramos el daño que generan las prácticas coercitivas en los menores y jóvenes. De hecho, lo que le sucedió a Santiago fue una muestra de esas prácticas con las cuales no estamos de acuerdo y te mostramos el daño que generan. Ahora, siempre fuimos claros, siempre te dijimos algo, que había varias hipótesis y que una de ellas tenía que ver con nuestra problemática y otra que no. Y evidentemente, la más factible es que hay personas involucradas con sus facultades alteradas, pero no
por una práctica coercitiva aparentemente, sino por el uso de sustancias o temas psiquiátricos, que da justamente con la gente que estaba dentro de ese campito. Gente que consume paco, gente que está en situación de calle, gente sindicada como personas que roban, que golpean con piedras para robar bicicletas, para robar pertenencias, celulares. Pero bueno, hay gente y gente. Hay gente que se queda enganchada a una organización coercitiva y hay otras que elige quedarse enganchada a su postura irracional para no comprender y no dar el brazo a torcer de que las pruebas indican que nosotros siempre tuvimos razón. Siempre. Siempre, siempre. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.